Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a ver el tema de geomorfología amazónica. Cuando hablamos, jóvenes, de geomorfología amazónica, también vamos a decir que es geomorfología 3, que está en el convenio, o mejor dicho, relieve amazónico, o el relieve de la selva. Ya el video anterior ha sido geomorfología andina, o también llamado geomorfología 2 o relieve de la sierra. Hoy día vamos a ver específicamente el relieve amazónico. Cuando hablamos del relieve amazónico, jovencitos y jovencitas, vamos a decir que necesariamente tenemos que hablar del Amazonas. ¿Por qué es importante el Amazonas? ¿Cuántos países abarca el Amazonas? Y su importancia. Comenzamos porque es importante o cuál es su objetivo del Amazonas. El Amazonas es el área natural que existe o se da la mayor parte de los bosques. Es decir, es el último pulmón del planeta donde los seres vivientes y específicamente el ser humano puede respirar oxígeno. ¿Sí? Los países que abarcan la selva en general es Brasil con mayor parte del Amazonas, nuestro país Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y parte de Venezuela. ¿Sí? Vuelvo a decir, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. Entonces, esta extensión de área geográfica aproximadamente es 782.080 kilómetros cuadrados, jóvenes. Mira cuánto de extensión existe. También la selva se divide en dos, selva alta y selva baja. Cuando hablamos de selva alta, vamos a decir que está entre los 800 a 3.800 metros sobre el nivel del mar. La selva alta se le conoce como ceja de selva, como selva de montaña. ¿Qué animales están en la selva alta? Está el gallito de las rocas, el oso de anteojos y el colibrí. En la selva alta la gente puede vivir y en la selva alta se divide en dos climas, tropical y semitropical, ¿verdad? Y en la selva baja está entre los 80 y 800 metros sobre el nivel del mar. 80 y 800 metros sobre el nivel del mar. Se le conoce como Omagua o también se le conoce como peces de río dulce, ¿sí? O agua de peces de río dulce. En la selva baja, ¿qué animales están? El otorongo, la anaconda, ¿verdad? Entonces, en la selva alta la gente vive, en la selva baja no. ¿Por qué? Porque en la selva baja se dan las inundaciones. ¿Estamos? Para variar, el clima es muy húmedo, muy tropical en la selva baja. ¿Por qué? Por las precipitaciones fluviales. Entonces, jóvenes, para entender mejor, vamos a explicar. 1. Definición. Conjunto de geoformas ubicados en nuestro país, parte oriental, zona amazónica o selva. Cuando hablamos, jóvenes, de la geoforma, ¿qué es la geoforma? Es el conjunto o es el resultado de formaciones de relieve, como cuáles: valles longitudinales, filos, pongos, ¿qué más? Tiguampas, cochas. ¿Estamos? Características. Conforma el 60% del territorio de nuestro país. Posee un clima tropical, influenciado por la línea ecuatorial.
y son zonas agrestes y llanas. Sí, pues jóvenes, cuando hablamos del Amazonas en general, ¿por qué el clima es muy cambiante? Porque está cercano o cerca a la línea ecuatorial, ¿verdad? Entonces, en la costa no existen muchas lluvias. En la sierra se da a partir de enero, febrero, marzo y parte de abril. En cambio, en la selva se da de septiembre, octubre, noviembre, donde las lluvias son torrenciales. ¿Por qué? Porque nos encontramos o se encuentra en la Amazonía o la selva cercano o cerca a la línea ecuatorial. Sus áreas son llanas y agrestes. Agrestes, ¿sí? Y llanas a la vez. ¿Por qué? Porque los caudales de los ríos, ya sea Urubamba, Marañón, Ucayali, cuando el cauce sube, las tiguampas se llenan, son inundables. Los filos, ¿sí? Los altos y demás, ¿verdad? Relieve de la selva alta. Zonas formadas por erosión kárstica en las zonas de montaña. Jóvenes, cuando hablamos de zonas kársticas o erosiones kársticas, estamos diciendo que son ¿qué? Aguas subterráneas, ¿sí? La catarata a- baja el agua y por medio, ¿sí? de ese río sale o hay agua subterránea. ¿Y qué forma? Una geoforma. ¿Un qué? Puede ser un valle interandino, ¿sí? Entonces, cuando hablamos también de la selva alta, jóvenes, y decimos que estas erosiones kársticas, aparte de formar también valles interandinos, que también forman cuevas o grutas. Una de las cuevas muy importantes y hasta el día de hoy visitada por los seres, ¿sí? los turistas y el ser humano en general, es la cueva o la gruta del Huápago. ¿Dónde queda el Huápago o la cueva del Huápago? En Junín, ¿verdad? También la cueva del Tallo y así sucesivamente. Zonas turísticas y ecológicas, como cuáles: la cueva de Huachados, Cajamarca, los Tallos, Amazonas, la Lechuza, Huánuco y Huápago en Junín. Esta es la más importante. También existen los relieves formados ¿por qué? Por zonas erosivas fluviales, ¿verdad? Que son los pongos. Cuando hablamos de la formación de los pongos, y dice, son zonas dadas por las erosiones fluviales. Cuando hablamos de fluvial, significa las precipitaciones de las lluvias. Y en la selva, en general, son lluvias torrenciales. Y eso forma que los pongos, ¿verdad? Y que son vías de comunicación. Y por último, ¿qué va a formar? También los valles longitudinales. ¿Qué son? Son zonas formadas por depositación luvial. Genera agricultura y posee algunos problemas de ¿qué? Desviación y narcotráfico, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los valles, ¿no? Como dice ahí, longitudinales, cuando hablamos de los valles longitudinales, dice que son formaciones de erosión aluviónica. Estamos diciendo que son formación volcánica, jóvenes, ¿sí? Date cuenta que esta parte agarra que también parte de la sierra, ¿estamos? Y un volcán actualmente en erupción, el volcán Ubinas, en Moquegua. Otro volcán en erupción, el Misti, en Arequipa. Estos son erupciones volcánicas. Entonces, estos Estas erupciones volcánicas forman valles longitudinales. Y estos valles longitudinales, ¿por qué son importantes? Porque se da la agricultura, ¿verdad? Un ejemplo, Chanchamayo, el arroz. Otro ejemplo, Tocache, la hoja de coca. Otro ejemplo, la zona de Alpamayo, el café, el mejor café, aparte de Colombia, ¿verdad? Y por último vamos a ver el relieve de la zona baja, que está ¿de cuánto? Te dije, de 80 a 800 metros sobre el nivel del mar. Estas zonas, la mayor parte, son inundaciones. ¿Como cuáles? Como las Tahuampas, ¿sí? Como las Ristingas, ¿verdad? Entonces, ¿qué son filos? Los filos son colinas de escasa pendiente. ¿Y qué se encuentra? Los bosques
madereros, ¿como cuáles, jóvenes? Como la caoba, como el diablo fuerte. También se encuentran los altos, espacios elevados de mayor altitud. Son zonas inundables donde se forman principales ciudades de la selva baja, como cuáles, Puerto Maldonado, Iquitos, ¿verdad? Barrizales, con cavidades de los meandros fluviales significa de las precipitaciones, ¿sí?, torrenciales, que da como resultado agricultura estacional, que en un momento está y en otro momento desaparece. Las tahuampas, que te dije son zonas pantanosas, cubiertas por vegetación, las jocachas o tipiscas, que son lagunas en forma de media luna, y se va a dar por los cauces meandráticos de los ríos, es decir, son resultados de los ríos que pasan y van a formar pequeñas lagunas, y acu- acuicultura, que son crianza de peces, como cuál, el paiche. ¿Sí, jóvenes? Entonces, para terminar el primer video, cuando hablamos de geomorfología amazónica, vamos a decir, uno, definición; dos, características; tres, los relieves, tanto selva alta y selva baja. Dentro de la selva alta vamos a encontrar las zonas turísticas, los pongos y los valles longitudinales. Y dentro de la selva baja vamos a encontrar los filos, los saltos, los restingas, los barrizales, tahuampas o tihuampas, como otros conocen, las jocochas y los acuiculturas, ¿verdad? Ya en el segundo video, jóvenes, vamos a hablar específicamente del Amazonas, de las características de los países que se extiende el Amazonas y sobre todo del sabías que entra en el convenio. Bueno, jóvenes, conmigo será hasta el siguiente. Nos vemos.